amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio que se llama Quédate en tu casa con los grandes escritores, que vamos a hacer regularmente. Este es el primer programa de la serie, por así decirlo, un programa piloto. En cada uno de estos programas vamos a leer un cuento o poema o ensayo, ya veremos. No deben de ser demasiado largos, por supuesto, de autores celebradísimos, y luego vamos a comentarlos y analizarlos, y creo que va a ser una experiencia muy, muy divertida y muy nutritiva para el alma. Esta primera edición del programa, este primer número, lo quiero dedicar de manera muy sentida a los amigos, al grupo de amigos del Centro Cultural México, que tan generoso ha sido conmigo a lo largo de toda mi vida, usando esas maravillosas instalaciones, esa maravillosa infraestructura que tienen para conferencias. Muchos de ustedes han estado en ellas, y si no han estado, pues ya estarán. Y para la comunidad mexicana, que radicada en Costa Rica en este momento, vamos a dedicarles a ellos, a todos ellos, con todo el afecto del mundo y con toda la gratitud del mundo, este primer número de lo que, repito, va a ser una serie de programas. Va a ser una serie de programas llamados Quédate en casa con los grandes maestros, para llenar de belleza, para llenar de gozo, para llenar de inspiración y de luz estos momentos un poco tenebrosos, un poco apocalípticos que estamos viviendo, de reclusión, pero que sea una reclusión gozosa, que estemos en nuestras casas gozosamente, haciendo cosas que nos gustan y sobre todo consumiendo cosas que nos gustan. Todos somos ars consumptors, eso significa consumidores de arte, y yo lo que se estoy proponiendo aquí es un nuevo producto artístico para ser degustado por todos. Entonces paso a abordar esta primera conferencia de la que creo va a ser una larga serie de programas. Y he elegido precisamente a un autor mexicano, a uno de los más grandes autores mexicanos de todos los tiempos, y para decirlo más simplemente, uno de los grandes escritores que el mundo ha producido. Es así de simple. Me refiero a Juan Nepomuceno Carlos Andrés Rulfo Vizcaíno. Por dicha eligió ser conocido como Juan Rulfo, porque con ese nombre tan largo y tan cacofónico no creo que hubiera llegado muy lejos. Juan Rulfo es una de las grandes plumas que ha producido México. Nació en 1917 en Apulco. Atención, no en Acapulco, en Apulco, y murió en México en 1986, vivió 68 años. Juan Rulfo era un hombre muy peculiar, produjo muy poco, apenas 2 obras realmente relevantes, que es la colección de cuentos El Llano en Llamas, que es de 1953, y luego la pieza por la obra, la magnum opus, la obra maestra por la que más se le recuerda, que es la novela Pedro Páramo, que es del 56, que Vargas Llosa cuenta que cuando la leyó quedó tan fulminado, tan galvanizado, que tuvo que leerla de nuevo inmediatamente, sin reposo, sin tregua, de principio a fin. 2 veces la devoró de la impresión que le produjo, y es que en efecto es un novelón, lo cual nos prueba que los grandes escritores pueden ser universales y reconocidos por el mundo entero con una sola obra o con 2 obras. Caramba, el Quijote, a Cervantes le bastó con una novela, El Quijote, para ser universalmente conocido. Tiene otras, las novelas ejemplares, claro, tiene obras de teatro de valía, por supuesto, pero básicamente el mundo lo conoce por El Quijote. Hay gente que escribe tanto, ¿verdad? Y no se dan cuenta que esto no es un problema cuantitativo, sino cualitativo. Les bastaría escribir
una novela bien lograda, y eso sería ya muchísimo para mejorar el nivel de felicidad de la especie humana. Una sola obra, pero que sea una obra realmente exitosa, que encapsule la totalidad de su sentir de la vida. Entonces Juan Rulfo nació en Apulco en 1917, infancia terrible, infancia atroz, amigos, porque nació en plena Revolución Mexicana. Su padre fue asesinado en la Revolución Mexicana cuando tenía él apenas 6 años de edad, en el 23, y luego la mamá murió en el 27, cuando él tenía 10 años, de modo que fue terminado de criar en un orfanato. Infancia muy dura, en un México que vivía un periodo de terrible turbulencia y violencia social. La Revolución Mexicana fue una cosa espeluznante. La gente no tiene una verdadera dimensión de lo que significó ese capítulo terrible en la historia del mundo. 3 millones de personas murieron en la Revolución Mexicana, porque fue una revolución larguísima. Comenzó en 1910 y nadie se pone de acuerdo para asignar una fecha oficial, una fecha demarcatoria en la que se pueda decir que haya terminado. Generalmente se asume, se propone, se sugiere 1920, pero la verdad es que las matanzas y la violencia siguieron después de 1920. Pero convencionalmente, ¿verdad? Si las fechas oficiales son de 1910 a 1920. La Revolución Mexicana tuvo lugar porque, bueno, pues, por lo que sucede en todas las revoluciones, amigos, por condiciones de enorme, de obscena desigualdad social entre las diferentes capas, estamentos sociales de la sociedad mexicana, donde había hacendados poderosísimos que tenían sobre la tierra un poder casi latifundista, como grandes señores de la Edad Media, y luego vasallos, que eran los empleados, ¿verdad? Cultores, agricultores, ¿verdad? Que vivían en condiciones de enorme pauperidad, de terrible menesterosidad económica. Había una desigualdad tremenda. Encima, encaramado sobre México, teníamos 31 años ya de gobierno de Porfirio Díaz, lo que se llamó el porfiriato, que gobernó México durante 31 años, se hizo reelegir 7 veces y dominó México durante 31 años con mano dictatorial y mano tiránica, y en un México lleno de diferencias sociales abismales. Ustedes conocen que existe el coeficiente de Gini, Gini, que es un indicador económico que mide el grado de diferencia, de distancia, de desigualdad social entre los diferentes estratos de una misma sociedad. Bueno, el coeficiente de Gini en ese México de la Revolución de 1910 debe haber sido pampanante, debe haber sido disparado hasta las nubes, porque realmente era una situación de desigualdad obscena, era soez, era violatoria de los derechos humanos, era una situación de lesa humanidad, de lesionar a la humanidad. Entonces, claro, la revolución fermentó lentamente durante mucho tiempo, estalló de manera feroz en 1910, echaron a Porfirio Díaz del poder, pero a Porfirio Díaz fue el que mejor le fue, porque se fue a vivir a París como asilado, por supuesto, después de haber vaciado las arcas del Estado, que es lo que hacen todo ese tipo de presidentes defenestrados, ¿verdad? Después de haber vaciado las arcas del Estado, se fue a vivir a París y ahí murió tranquilamente de un ataque cardíaco mientras caminaba placenteramente, hacía su jogging en el Bois de Boulogne de París. Y fue al que mejor le fue, porque todos los otros personajes míticos de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, todos murieron en emboscadas, en traiciones, en tiroteos, en todo tipo de cosas, ¿verdad? El presidente Madero también fue asesinado, fusilado. Fue un tiempo de terrible violencia. Juan Rulfo nos dice
nos dice: yo recuerdo de mi casa de infancia que entraban y salían muertos todo el tiempo. Entraban con cuerpos cubiertos por una sábana, los ponían en la mesa o en el sofá y al rato los sacaban y traían otro y los sacaban y traían otro y los sacaban. Mi infancia estuvo llena de muertos. Bueno, para comenzar, su propio padre, ¿verdad? Pero atención, porque imágenes tan violentas tienen que marcar la imaginación de un niño y marcar, de hecho, la totalidad de su vida, ¿verdad? De ahí sale, de esa infancia, de ese pueblo lleno de asesinatos y de violencia, sale el posterior Comala, que es la tierra de Pedro Páramo, ¿verdad? La tierra fantasma, habitada por fantasmas de Pedro Páramo. Entonces no la tuvo fácil nuestro pobre Juan Rulfo, no la tuvo fácil. Pese a todo ello, destacó como un notable escritor, como un notabilísimo fotógrafo también. Era un fotógrafo de fotografía de arte, pero de grandes quilates, de los grandes fotógrafos que nos ha dado el siglo XX. También escribió muchísimos guiones literarios, guiones cinematográficos que se usaron en las películas del cine de la época dorada del cine mexicano, ¿verdad? El Indio Fernández, Sara García, Jorge Negrete, Pedro Infante, María Félix, qué sé yo, Dolores del Río, Joaquín Cordero, todos esos grandes figuras de la Cati Jurado, por cierto, todas esas grandes figuras de la época del cine mexicano. Pues varios de los guiones de esos clásicos de la época dorada del cine mexicano fueron escritos por Juan Rulfo. De manera que Juan Rulfo se ganó la vida básicamente como libretista, como guionista de cine, como fotógrafo y como escritor, con, repito, prácticamente solo 2 obras: El Llano en Llamas, colección de cuentos del 53, y Pedro Páramo, del 56. Luego escribió otra novela que se llamaba El Gallo de Oro, que fue publicada ya mucho después, en el 80. No tuvo impacto, no se lee, no es una obra que le añada ninguna gloria a la obra de Rulfo. Rulfo vino para escribir básicamente esas 300 páginas, amigos, que constituye la totalidad del Llano en Llamas y Pedro Páramo. Esas 300 paginitas le bastaron para conquistar, para granjearse un lugar de inmortalidad absoluta en la historia de las letras del mundo. 300 paginitas, es lo que yo digo, amigos. Hay tanta gente que escribe tanto y publica tanto, publican más de lo que escriben, si cabe esa paradoja, y son cosas que no tienen valor. Es decir, mejor harían en concentrar sus energías, su talento en una sola gran obra, en un opus que realmente condensara lo que tienen que decir. Ahí tenemos el caso de Juan Rulfo, ¿verdad? Solo 2 obras realmente importantes y sin embargo es un autor queridísimo, entrañable, don Juan Rulfo, entrañable. Era un hombre muy tímido, era un hombre triste, apagado. Cuando vemos las entrevistas que se hacen de él en la televisión, lacónico, de muy pocas palabras, miraba siempre hacia abajo, carecía de carisma, de luz, de aura, de encanto, de la exuberancia y la erudición de un Octavio Paz, por ejemplo, o de un Carlos Fuentes. No hablemos de un Cortázar, de un Gabriel García Márquez. No, era un hombre muy apagado, muy sombrío, muy en modo menor, estaría como en re menor, la tonalidad del Requiem de Mozart, ¿verdad? Pero bueno, se explica por su historia de vida, que fue realmente terrible. Fue realmente terrible. Para colmo de males, cuando termina la Revolución Mexicana, y Juan Rulfo es todavía un niño, a la sazón, por supuesto, y nació en 1917, en el 20 tenía apenas 3, resulta que del 26 al 29 se desata en México una segunda guerra, la llamada Guerra Cristera, o la Cristillada, ¿verdad? Como parafraseando la Ilíada, ¿verdad? La Cristíada.
que era una guerra que se suscitó porque el gobierno de Plutarco Elías Calles asumió una posición muy laicista y empezó a limitar los poderes de la Iglesia Católica en México. La empezaron a poner ciertos límites, ciertos vetos. En primer lugar, en la Constitución de 1917 se estipula ya la libertad absoluta de credo, libertad de credo. La gente podía creer en lo que quisiera, no tenían que ser los dogmas de la Iglesia Católica. Le quitaron a la Iglesia una serie de bienes raíces que tenía, una serie de privilegios, prohibieron cualquier actividad religiosa, ¿verdad?, cualquier proselitismo religioso fuera de los templos, y eso provocó una reacción airada de la Iglesia Católica. Entonces se vino una nueva guerra interna, terrible guerra interna, que mató a unas 250,000 personas, la guerra de los cristeros o la cristiada, ¿verdad? Que duró más o menos del 26 al 27. Cuando Juan Rulfo pasaba ya de la infancia a la adolescencia. Pobrecito tuvo que tragarse la revolución mexicana y luego la guerra cristera, que fue tremendamente violenta también, uno de los grandes encuentros que ha habido, de las grandes colisiones que ha habido en la historia del mundo entre la laicidad y la religiosidad. Así que esa fue la infancia de Juan Rulfo. Se las menciono en la manera en que esto tiene que ver, en la medida en que esto incide y determina el cuento que vamos a escuchar. No se los estoy contando todo esto de Juan Rulfo por gusto, al cuchicheo, al rumoreo, a las historias privadas de la gente que me importan un bledo. Se los estoy contando porque estos aspectos de su vida tienen una injerencia directa sobre su obra. Solamente por ello, si no la tuvieran, no me hubiera metido en su vida privada. Y el cuento que les quiero proponer para que lo compartamos juntos se llama Diles que no me maten, que es un cuento del Llano en Llamas, de la antología de cuentos El Llano en Llamas, como decíamos, de 1953. Vean qué título: Diles que no me maten, entre signos de exclamación. Es un cuento, es un título que es ya una súplica, es un ruego, es una imploración. Diles que no me maten. Voy a proceder a leerlo seguido para no interrumpir el texto y después lo comentamos. Aquí vamos. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Pues haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por la caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar ya y de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, anda. Diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo él debe tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir: voy pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada y era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto.
Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nada más, como quisieron hacerle ver a los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre, al que él, juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra, y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre, y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las parameras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, la volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando. Aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo, hasta que una vez don Lupe le dijo: mira, Juvencio, otro animal más que me metas al potrero y te lo mato. Y él le contestó: mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata. Y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás para no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto a mi hijo, a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y ya tuvo 8 hijos. Así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada, pero según eso no lo está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los 2 muchachitos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió también disque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban: por ahí andan unos fuereños, Juvencio. Y yo echaba pa'l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue 1 año, ni 2, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. Al menos esto pensó: conseguiré con estar viejo, me dejarán en paz. Se había dado esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo, correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, no había dejado hasta que se le fuera su mujer. Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada, ni con quién, ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera, sí.
Dejó que se le fuera. Y él había bajado a eso. Perdón, amigos. Perdón, vamos a hacer una marchita aquí atrás porque hubo unas paginitas insidiosas que se habían pegado. Ya estamos, muy bien. Entonces, don Juvencio dejó incluso que se le fuera la mujer. Ya a estas alturas, atención, perdió la casa, embargó la casa, perdió el ganado, tuvo que pasarse de lugar, perdió incluso hasta la mujer. Seguimos entonces. Dejó que se fuera su mujer sin indagar para nada, ni con quién, ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera, como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que los siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba, a morir. Se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte, y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas con las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizás buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra aquí debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida, 60 años de vivir sobre ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo, no lo eran, no sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que ya estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena de haberse bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él, de manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo: yo nunca le he hecho daño a nadie. Eso dijo, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta.
Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos 4 hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre?, preguntaron. El de Palo de Venado, mi coronel, el que usted nos mandó a traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima, volvió a decir la voz de allá adentro. Hey tú, que se has evitado en Alima, repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí, dile al coronel que de allá mismo soy y que allá he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. Que dice que si conociste a Guadalupe Terreros. ¿A don Lupe? Sí, dile que sí lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué y me dijeron que estaba muerto. Es alto difícil creer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizarnos está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido y que cuando lo encontraron tirado de un arroyo todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho es que se haya puesto en el lugar donde esté yo ahora, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nunca nacido. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuanto dijo. Después ordenó, llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca, y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él, ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel, ya he pagado. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo, amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora por fin se había apaciguado. Estaba arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino, y su hijo Justino se había ido y había vuelto, y ahora venía otra vez. Lo echó encima del burro, lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión, y luego le hizo pelos al burro y se fueron arrebatados deprisa para llegar a Palo de Venado, donde con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. Y ese es el cuento, amigos, diles que no me maten, de Juan Rulfo. Ay, amigos, vieran cómo me cuesta leer a mí este texto. Se me quiebra la voz, tengo que hacerme el fuerte, tengo que armarme de fortaleza,
hacer pinino, como dicen la gente aquí en Costa Rica, porque el cuento es tan potente, tan devastador, que siempre me conmueve hasta las lágrimas. Y así que ahí tenemos entonces Juan Rulfo, que por una cuestión de ganado, de terreno, porque su compadre, ¿qué quiere decir un compadre en este caso? Compadre puede ser muchas cosas. Un compadre puede ser un consuegro, por ejemplo, típicamente, pero en este caso tal no es la situación. Un compadre es un amigote, un amigoche, un viejo cuate, como dirían en México, y un vecino en este caso, ¿verdad? El dueño del terreno colindante con el de Juvencio. Irónicamente, que se llama Juvencio, ¿verdad? Juvencio cuando es un vejete ya decrépito al borde de la muerte. Atención, que la escogencia del nombre tiene aquí su valor irónico. Sí, Guadalupe Terreros tenía sus paraneras, es decir, sus pastizales verdes, deliciosos, bien irrigados, tendría su fuente de agua por ahí, mientras que en el terreno del pobre de Justino sus animales morían de sed a causa de la sequía. Entonces comienza toda esa escena, todo ese zipizape que es casi cómodo, casi cómico, perdón, casi cómico, es burlesco, como va a ser esto, es casi ridículo. En el día venía don Lupe Terreros y rehacía la cerca, en la noche venía Juvencio y abría el hueco. En el día venía don Lupe y volvía a cerrar el hueco. En la noche venía Juvencio y volvía a abrir el hueco. Y en esa jugadera se estuvieron largo rato hasta que Terreros le dijo: no quiero que me metas tus animales. Si me vuelvo a encontrar un animal tuyo en mi terreno, te lo mato. Y le mató un ovillo. Y eso fue lo que desató el terror, el odio terrible y el deseo de venganza de Juvencio. Hay que tener en cuenta aquí una cosa, amigos, un rasgo de contexto sin el cual la intensidad del cuento nos puede parecer exagerada. Estamos hablando de gente de campo, estamos hablando de agricultores, de terratenientes, pero también de agricultores. El vínculo del agricultor con la tierra es simbiótico, es osmótico, es táctil, es casi erótico. Ni don Juvencio ni don Guadalupe Terreros eran ingenieros agrícolas, ni agrimensores, ni nada por el estilo. Su vínculo con la tierra era, por supuesto, empírico y táctil. A tal punto, y esto lo hacían los campesinos antes, posiblemente aún también, Juvencio, para probar si la tierra era buena, si era fecunda, si era feraz, si era fértil, la probaba. Cogía un poquito de tierra, se lo ponía en la lengua y la probaba. Y por medio del paladar, por medio del gusto, un campesino sabe ya si una tierra tiene los nutrientes necesarios para las cosechas, para hacer surcos labrantíos, para hacer buena tierra fértil, explotable. Y eso no lo hacen mediante un análisis químico de la tierra, lo hacen con solo probarla, llevársela a la boca. Vean a ustedes qué entrañable, por eso repito, qué erótico, qué corporal, qué táctil, qué sensual, qué primaria es la relación que une al hombre con su tierra. Para don Juvencio, que le maten a un animal era una cosa terrible, terrible. En el mundo de estos dos campesinos, compadres, era terrible. Como era terrible para don Lupe Terreros que las vacas de Juvencio se le metieran a comerle sus frescas paraneras, sus pastizales que él regaba, él irrigaba, pastoreaba, cuidaba todos los días de su vida. Se dan cuenta que aquí todo es producto de ese vínculo entrañable, ese vínculo visceral que tiene el hombre con la tierra, que es una cosa que nos cuesta. Queridos amigos, estamos aquí en la parte 2 de nuestro comentario de este cuento terrible, Diles que no me maten, de Juan Rulfo, que, como les decía, me deja a mí sin aliento, siempre me deja perturbado, siempre me altera el ritmo de palpitación cardíaca, debo de reconocérselos. Es una literatura tan brutal, tan directa, tan inmisericorde,
tan llena de dolor que me estremece. Por eso quise compartirlo con ustedes. Les iba diciendo, estábamos hablando de la importancia que tiene la tierra para el agricultor, para el campesino, sobre todo en aquellas épocas. Estamos hablando de ¿verdad? Tiempos de la Revolución Mexicana probablemente. Claro que para nosotros, seres urbanos citadinos, es difícil tal vez entender esto, pero para un campesino la tierra es su vida, es su patrimonio, es su materia prima, es su patria, hay una relación inextricable, indisociable entre el campesino y su tierra. Eso es lo primero que tenemos que entender para poder más o menos comprender la intensidad de las pasiones que la posesión de la tierra suscita en este cuento, porque todo en el fondo es una enorme pugna por la tierra, ¿verdad? Una cosa que a mí me parece formidable de este cuento es que desde el título, Diles que no me maten, a través de la lectura del cuento, yo no sé cómo lo sintieron ustedes, no sé cómo lo habrán sentido. Yo basculo, pendulo, oscilo constantemente entre querer perdonar a Juvencio y querer castigarlo. Por largos ratos del cuento, por largos tramos, me parece que pobrecito el viejo, pobrecito, perdió todo lo que podía perder, perdió la casa embargada, perdió todo su ganado, todo lo tuvo que perder, sobornando a jueces corruptos, por ejemplo, perdió a su esposa que lo dejó, perdió la paz del alma, perdió la tranquilidad, se tuvo que ir de exiliado a otro terreno lejano que se llamaba Palo de Venado, y aún así le seguían sacando plata, asustándolo cada vez, diciéndole: ahí vienen unos fuereños, Juvencio, anda, escondete. Fuereños es que viene de afuera, un forastero, cualquiera que viene de afuera. Entonces 35 años de huir entre las cuevas y los matorrales y la selva, cada vez que venía alguien, 35 años de angustia. Caramba, no sería algo, uno siente deseos de perdonarlo, ya sufrió mucho, ya pagó, que no lo mate, déjenlo vivir esos poquitos años que le quedan de vida, en alguna relativa serenidad. Ya pagó con todo lo que se le puede quitar a un hombre, se lo quitaron, todo salvo su vida. Y claro, uno se identifica con Juvencio Navas, ¿verdad? Y su imploración reiterada una y otra vez: diles que no me maten. Uno quisiera ser abogado de Juvencio Navas en esta situación donde no hay juicio, no hay debido juicio, no hay debido proceso. Estamos en un país en plena revolución. La revolución presupone la suspensión del debido proceso, del debido juicio. Lo que se le hace es un juicio sumario, un juicio somero, nada, simplemente lo traen unos extraños, unos hombres completamente ajenos, extraños, a medianoche lo traen caminando hasta la oficina de un cierto coronel. Vean qué interesante, Juvencio nunca ve al coronel, nunca le ve la cara, solo oye la voz que surge detrás de un muro que le pregunta: ¿conoció usted a Guadalupe Terreros? ¿Vivió usted en Alima? Etcétera, etcétera. Esta es una situación muy kafkiana. Esto es Juan Rulfo tomando directamente la idea de Kafka. En Kafka la autoridad se esconde siempre. La autoridad no tiene cara, no tiene rostro, no tiene nombre. La autoridad siempre es un tribunal o un comité de ética o una secretaría de esto o un despacho de tal o una directiva de tal otra cosa o una gerencia de tal otra cosa o un conciliábulo de algún tipo. La autoridad se disuelve, se evapora, se deshace en estas instancias de poder más o menos anónimas, donde no hay caras, no hay nombres, no hay gente, sino estas especies de conciliábulos, ¿verdad?
el comité, la directiva, la asamblea, la comisión, la secretaría, la directiva, el esto, el otro, diversas instancias burocráticas, y en ellas se encarna la autoridad. Nunca tiene el pobre de José K. en el proceso, por ejemplo, nunca tiene la oportunidad de hablar directamente con alguien que encarne la autoridad, con una persona de carne y hueso. Siempre está lidiando con abstracciones. Entonces esto es muy curioso, porque al pobre de Juvencio Navas lo juzga un hombre sin rostro, al que no puede ver, que está escondido detrás de un muro. Muy terrible, porque es casi como si ese hombre invisible representase el juicio de la vida, o el juicio de Dios, o el juicio de la vida, o del tiempo en todo caso, que no tiene rostro y que no tiene cara y que no tiene nombre, ¿verdad? Ni apellido. Entonces se hace más pesado todavía el juicio de culpable y la sentencia de muerte que le dan, con esa, entre comillas, misericordia que consiste en que lo emborrachen para que los tiros le duelan menos, ¿verdad? Entonces esto es una cosa terrible. Les decía, amigos, que lo que hace fascinante este cuento es cómo pendulamos entre la compasión por Juvencio y luego cuando nos enteramos de lo que el viejo maldito hizo, que mató a su compadre a hachazos, le clavó una pica de buey en el estómago y lo dejó agonizando varios días al borde de un arroyo, que la viuda se murió de melancolía, dice él, disque de melancolía, y de que a los chiquitos de agatas, caminando de agatas, quedaron huérfanos, educados por otros en alguna tierra lejana, como dice el coronel, sin esa sensación de no tener de qué agarrarse, de qué asirse, esa raíz, ese tronco potentísimo que es la figura del padre. Cuando lo vemos así nos decimos, no, es que Juvencio se la ganó. No, que lo maten, está bien que lo fusilen, fue un viejo maldito, fue un viejo abominable. Entonces estamos constantemente oscilando entre esos dos posturas éticas. Por momentos donde nos identificamos con el dolor de Juvencio, que fue el dolor de una vida entera, de andar de fugitivo y de haber perdido todo, esposa, casa, dinero, reses, campo, dignidad, libertad, paz, serenidad para conciliar el sueño, todo. Cuando lo vemos así, como ese viejo derrengado, ya decrépito, con las piernas flacas como sicuas secas, qué bonita asonancia de Juan Rulfo, como sicuas secas, nos tendemos a poner de su lado, nos tendemos a decir, no lo maten, pobre viejo, no lo maten, ya pagó. Pero donde nos enteramos del horror que le hizo a su compadre, y de la forma en que lo dejó morir lentamente, y del hecho de que la viuda murió de melancolía, que de todas las muertes ha de ser la más terrible, y los chiquitos quedaron huérfanos, criados en otro lugar, lejos de allí, ay, Dios santo, cuando nos enteramos de eso, es muy difícil defender a don Juvencio Navas. Y el protagonista se nos cae y nos decimos, bueno, está bien que lo ejecuten, la verdad lo tiene más que merecido. Pero Juan Rulfo juega con nosotros, juega un poco perversamente, nos da a ver de manera muy vívida y muy objetiva el quantum de dolor de ambas partes. Por eso es que el cuento es una tragedia en el sentido clásico de la palabra, porque en cierto modo podemos entender perfectamente el dolor de ambos contrincantes y la legitimidad de sus actos, por qué hicieron lo que hicieron, y sentimos que este tuvo razón en haber hecho el otro tuvo razón en haber hecho lo otro. Son como dos morales, ambas lícitas, ambas genuinas, ambas defendibles, que chocan. Este no es un cuento de malos contra buenos, no es un cuento en blanco y negro, no es un cuento maniqueísta. Yo puedo comprender a Juvencio Navas, lo puedo comprender, y siento inmensa piedad por él.
compasión en el sentido etimológico de la palabra, compasión, padecer con, padezco con él esa noche de pesadilla en que vienen para justiciarlo por una cosa que se suponía olvidada hace 35 años. Pero también puedo comprender la furia justiciera del hijo de Lupe Terreros, que ahora es un coronel y que ha venido a buscarlo al vejete para justiciarlo, cuando le dice uno no puedo vivir sabiendo que el miserable que hizo eso está todavía vivo y soñando con la paz eterna de su alma y el reposo eterno de su alma. No puedo hacer eso. Lo mejor es que nunca hubiera nacido, dice el coronel, que el coronel es uno de los chiquitos, ¿verdad?, que quedaron huérfanos cuando Juvencio mató a su compadre Guadalupe Terreros. Es crucial entender eso, ¿verdad? El coronel es el hijo, 35 años después, huérfano por culpa de don Juvencio. Es una historia terrible, ¿verdad? Es una historia terrible porque también puede uno comprender la perspectiva del coronel. Ambas perspectivas nos parecen legítimas, nos parecen humanas, como diría Nietzsche, humano, demasiado humano, y eso hace que nosotros tengamos dificultad posicionándonos en esta gran disonancia, en este choque humano tan terrible. ¿Con quién ir? ¿Con Justino o con don Guadalupe Terreros? ¿Quién es aquí? El gran culpable de esto, por encima de todo, es la sociedad, ¿verdad? Recuerden que nunca se puede castigar a un hombre, llevarlo a la silla eléctrica, la inyección letal, la guillotina, la horca, lo que ustedes quieren. Nunca se puede condenar a un hombre sin condenar al mismo tiempo la sociedad que lo engendró. Esa noción del antisocial, el que va contra la sociedad, es una falacia. Nadie es antisocial. Todo, absolutamente todo lo que sucede entre los hombres es producto de la sociedad. Es la sociedad la que moldea, esculpe, burila a golpes feroces de cincel el temple, la moral o la inmoralidad de un ser humano, ¿verdad? Entonces aquí el verdadero sistema, el verdadero villano del cuento es el sistema social. El sistema entre comillas, porque no había ni sistema, estamos en medio de una revolución, de nuevo, aquí no hay juicios bien llevados, debidamente llevados, procesos debidamente llevados, hay una simple acusación y una sentencia y un castigo sumariamente ejecutados. Entonces, en última instancia, es la coyuntura histórica, sin ley, sin clemencia, sin piedad, terriblemente sangrienta en que ambos viven. Es esa coyuntura histórica la que es, no diré ya culpable, pero es la posibilitadora del drama que viven estos dos hombres. Ahora bien, Juvencio no es precisamente un buen tipo, ¿verdad? Ya desde el momento en que insiste en mandar al hijo, con el riesgo que eso supone, en mandar al hijo a que clame por él una y otra vez, de nuevo, poniéndolo en peligro, un hijo que tiene ya su familia y todo, ya eso no está bien, ¿verdad? Y cuando le responde con cuánto cinismo, y cuando Justino, el hijo, le dice, ¿qué pasa si me fusilan a mí? ¿Qué pasará de mi familia? La providencia se encargará de ella. Justino, la providencia se encargará de ella. Esa respuesta es inaceptable, de tal manera que Juvencio nunca fue un hombre particularmente bueno, siento yo, pero bueno, eso quizás no ameritara que lo balearan de tal manera y con tanta insidia. Fíjense esto, los varazos directos a la cara, los montones de golpes de gracia, de balazos directos a la cara, que obligan a su hijo Justino a traerlo a lomos de burro con la cabeza metida en un costal, era una práctica frecuente entre las familias de mafiosos italianos en la Chicago de los años 30 y los años 40. Cuando habían vendetas, al asesinado le desfiguraban la cara a punta de disparos para que no
para que no se, hasta dejársela monstruosa, ¿verdad? Una masa, una morcilla sangrienta, ¿verdad? Para que nadie pudiera besarlo, para que nadie pudiera velarlo, para que tuviera que tener un velorio a ataúd cerrado, para que ni la madre pudiera besarle la frente, para que nadie pudiera despedirse de él. Ese era el grado de perversidad. Eso era muy frecuente entre las familias de gángsters de aquellas épocas. Bueno, a Juvencio le hacen lo mismo, le acribillan la cara justo para que cuando de vuelta a su pueblo en Palo de Venado la gente no pueda siquiera asomarse a verlo al ataúd y le tengan que dar un entierro lo más rápido y clandestino posible. O sea, ni siquiera esa piedad tuvieron, ¿verdad? Y bueno, lo que le pasa a don Juvencio es que todo el mal de su pasado vuelve a él, ¿verdad? Vuelve a él. Después de huir de él 35 años, vuelve. ¿Y de qué manera, verdad? Y de una manera tan tonta, porque Juvencio se entregó al salir a detener a los extraños que venían pisando los campos de milpa. Una milpa que ni siquiera iba a fructificar en esa temporada porque no había habido agua, no había habido lluvia y estaba secándose. Entonces no iba a funcionar, pero en su celo de agricultor, por vocación entrañable y profunda, en su celo de agricultor sale corriendo a defender las milpitas. Y es ahí donde lo pescan. Si él se hubiera hecho el tonto y se va a meter a una caverna en el campo, hubiera sido una fuga más de las 500 que habría tenido que hacer en su vida. Pero por una razón tonta, esta vez le falló el cálculo, salió a defender las siembras de milpas y justamente es ahí que lo atrapan. Cosa significativa, porque una vez más pone de manifiesto la tremenda importancia que todo lo que tenga que ver con la tierra y la fruición, la fructificación, el cultivo, la vendimia, la cosecha, todos los productos de la tierra, la enorme importancia que todo eso tiene para el hombre que vive de la tierra, que es el campesino. Recordemos de nuevo, amigos, es que este punto me parece fundamental. Aquí no estamos en un universo urbano, estamos en el fondo del campo profundo de México. No sabemos en qué área, Juan Rulfo no nos da indicaciones geográficas precisas, estamos en el campo profundo, ¿verdad? En zonas de puras siembras y de ocasionales haciendas y campos para pastos para el ganado y siembras y surcos labrantíos, ¿verdad? Ese es el mundo en que se mueven ambos Juvencio Navas y su compadre Lupe Terreros, que también el nombre, atención, Terreros, Lupe Terreros, terra, tierra, el nombre subliminalmente sugiere su ligamen, una vez más, casi corporal con la tierra, ¿verdad? Y es una cosa terrible. Ahora, yo pregunto, amigos, a ver si ustedes me pueden dar una respuesta, porque yo se los digo desde el fondo del alma, no la tengo. Yo no tengo respuesta para esto. Lo que es más, ni siquiera estoy seguro de estar formulando la pregunta correctamente, pero yo no tengo la respuesta. Este gesto, este acto del hijo del asesinado don Guadalupe Terreros, de venir 35 años después a justiciar a su asesino, Juvencio Navas, ese gesto y esa acción, ¿es un acto de justicia o es un acto de venganza? Repito, ese coronel, que no es otro que el chiquito que alguna vez gateó, que dejó huérfano Juvencio Navas y que ahora es un alto personaje militar, ese gesto de ese coronel de venir 35 años después a buscar al asesino de su padre para matarlo, ¿está haciendo justicia o está vengándose? Llevemos la pregunta más lejos. ¿Qué diferencia hay entre la justicia y la venganza? Cuando vemos una ejecución, por ejemplo, por inyección letal, lo vemos en algún
noticiero de los Estados Unidos. Vemos que la familia de la víctima, digamos que el asesino mató a alguna chiquita, la violó, la descuartizó y lo que fuera. Imaginemos lo más atroz. Vemos que la familia se reúne a ver cuándo le ponen la inyección letal, y cuando se muere vitorean y ovacionan y gritan y se aplauden y comen palomitas de maíz y revientan petardos y tiran guirnaldas para arriba. Unos lloran, otros se ríen, otros etcétera, etcétera. Caramba, como si la muerte de aquel miserable fuese a devolverles a la hija muerta y descuartizada y violada. ¿Qué es lo que prevalece ahí? Un sentimiento profundo de que se hizo justicia, pero ese sentimiento de que se hizo justicia no se traduciría en una reacción tan festiva, tan expansiva, tan exuberante, tan ruidosa, en una francachela, así, no. Se traduciría en un serenamiento del alma, en una paz del alma, en una sensación de que se hizo justicia. ¿No será más bien la venganza lo que está aquí operando? La venganza, que es así, claro, puede manifestarse de manera expansiva, vulgar, obscena, con vítores, ovaciones y aplausos y carcajadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace aquí este coronel? Ejerce la justicia, es un ángel de la justicia que viene a poner justicia. 35 años, duró un poco la justicia de Dios, pero se ejerció por fin. ¿O es un ángel del mal? ¿Es un ángel de la justicia o es un ángel de la muerte? Abadón, el ángel exterminador de que hablaba Sábato, que viene simplemente a vengarse, Es que volvemos a lo mismo. Yo no, me parece muy difícil, amigos, determinar esa línea demarcatoria tan sutil, tan tenue, que divide la sed de justicia, que es noble y es legítima, de la sed de venganza, que es innoble, pero igualmente legítima. Somos proclives a eso los seres humanos. ¿Qué hay de diferencia entre un acto justiciero y una vendetta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? ¿Dónde termina una y comienza la otra? ¿Dónde termina la otra y comienza la una? Díganme ustedes, yo no tengo respuesta para eso. No tengo una respuesta. ¿Será que la justicia no es más que una versión bien vestidita, presentable, de buenas maneras? Una versión blanqueada, adecentada, una versión protocolizada, normada, pautada, legitimada por la sociedad, ritualizada, una versión, todo eso, de la más vulgar y primaria sed de venganza. ¿Será eso? ¿Será que la justicia es una venganza vestida de etiqueta? ¿O me equivoco? Me equivoco de palmo a palmo. Bien podría estarme equivocando, amigos, y si ese es el caso, sáquenme de mi error. Aunque realmente es que no hay error de mi parte. Yo no estoy diciendo esto o lo otro. Digo no sé. Confieso mi incapacidad. No tengo los instrumentos cognitivos ni éticos para definir hasta dónde llega la justicia y a partir de dónde comienza la venganza. Ahora, una cosa es muy importante. Cuando el coronel dice, no deberías de haber nacido, le dice a Juvencio Navas, no deberías de haber nacido, el coronel plantea la esencia misma de lo que es el odio. El odio tiene esta particularidad, amigos, y les ruego aquí que redoblen su atención. El odio no quiere destruir, el odio no quiere asesinar, el odio no quiere ejercer la vendetta. Eso no quiere el odio. Lo que el odio quiere es mucho más grande. Lo que el odio quiere es que la persona odiada no hubiese jamás existido. Eso es lo que el verdadero odio quiere. Por eso dice el coronel, no deberías haber nacido. Pero claro, nosotros no podemos hacer, nadie puede hacer que lo que fue no haya sido. Nadie puede hacer
Nadie puede lograr que Hitler no haya existido. Si pudiéramos echar atrás y viajar en la máquina del tiempo de H.G. Wells, nos iríamos a 1933 y evitaríamos que Hitler fuera nombrado canciller de la República Alemana. Pero no podemos hacerlo. No podemos, nadie puede. Ni Dios podría. ¿Puede Dios echar atrás la máquina del tiempo y hacer que algo no fue? Y reescribir de nuevo ahí en adelante toda la historia, y lo anterior que quedaría como una especie de borrador, de esbozo, de boceto previo, corregido, para una segunda edición mejorada y ampliada, como si fuera un libro, segunda edición corregida y mejorada. No, nadie puede hacer eso. Entonces el odio, que repito, lo que quisiera es que el objeto del odio no hubiese nunca existido, es una derrota desde siempre y para siempre, porque sabe que nunca va a poder saciarlo, nunca va a poder ser saciado. Claro, ejecutarán a Justino Navas y claro, eso le dará al coronel una cierta satisfacción. No le va a devolver a su madre que murió de melancolía, no le va a devolver a su padre que murió durante 2 días agonizando con una pica de buey clavada en el estómago. No va a cambiar la terrible ansiedad, la incertidumbre de aquellos años de niños sin tener de quién asirse, sin tener la figura del padre para asirse. Nada de eso va a cambiar, ¿verdad? Pero ese coronel realmente, como lo dice, es palabras de él verbatim, ¿verdad? Ad literam, lo que el coronel dice es lo que deberías no haber nacido. Debería no haber sido. Yo lo que quisiera es que vos, Justino Navas, no hubieses nunca sido residente del ser. Nunca residente del ser. Que no hubieras nunca salido de la nada para convertirte en el bicho abominable al que estoy aprestándome a fusilar. Pero eso es imposible para cualquiera, incluso para Dios, repito, lo que fue ya fue. Entonces el odio se sabe derrotado, por eso el odio se encona, se envenena, se emponzoña tanto, porque nada lo va a saciar. Es como el tonel de las Danaidas, aquellas figuras de la mitología griegas, en un tonel al que le echaban vino y montones de vino y nunca se llenaba, porque lo que la gente ignoraba es que el tonel no tenía fondo, entonces nunca se llenaba. El odio nunca se va a satisfacer, nunca se va a aliviar y nunca se va a atenuar, porque lo que querría no es meterle 400 balazos a Juvencio Navas, lo que querría es que Juvencio Navas no hubiese nunca existido, y eso no lo va a lograr. Ahora, cela étant dit, como dicen los franceses, that being said, como dicen los ingleses, por lo menos no lograremos que nunca haya sido, pero siquiera metámosle 500 balazos. Bueno, sí, esa es la segunda mejor opción, pero como les decía, no va a saciar la verdadera motivación psíquica del coronel, que era el sueño de su vida es que Juvencio Navas no hubiese nunca existido. Es terrible, el cuento es terrible, levanta interrogantes éticas, hasta teológicas, ¿verdad? Muy hondas. Y repito, es un cuento que nos hace pendular constantemente. Por momentos nos decimos, perdonen a Juvencio Navas, pobre viejo, la vida que ha llevado tan miserable, despojado de todo lo que era valioso en su vida. Pero después nos enteramos de la pica en el vientre de Guadalupe Terrero, de los hijos huérfanos, de la esposa que murió de melancolía. Y el viejo dice, como si no fuera gran cosa, murió la esposa, dizque de melancolía, como si fuera cualquier cosa. Por el amor de Dios, la muerte por melancolía ha de ser la más terrible de las muertes. Cuando nos enteramos de eso nos decimos, no, está bien que lo maten, está bien que se vuelen este viejo por maldito. No, lo que hizo no tiene nombre, no tiene perdón de Dios ni de los hombres. Decimos. Y Juan Rulfo nos lleva de un lado para otro, y termina uno extenuado. Realmente que el título está bien puesto, diles que no me maten. Eso sintetiza todo, es un título, lo que Derrida hubiera llamado un título de tipo oracular,
oracular, avisa, anuncia lo que va a pasar. Ya uno sabe desde el principio, por el título, que finalmente van a matar a Juvencio Navas. Uno no espera que vaya a haber clemencia, sobre todo cuando uno está familiarizado con la literatura de Juan Rulfo, donde la misericordia, la clemencia, la compasión, la piedad no abundan, ¿verdad? No abundan. El mundo de Juan Rulfo es un mundo muy inmisericorde, muy inmisericorde. Así que ahí tienen, amigos, este cuento extraordinario, absolutamente electrizante. Ay, qué cosa más terrible cuando van llevando por el camino al pobre de Juvencio Navas, y se dice que sentía las piernas pesadas y la cabeza liviana y unos buches de agua amarga que se le venían a la boca, que tenía que tragar del puro miedo, y sentía que el corazón le golpeaba las costillas del pálpito, de la adrenalina, del terror. En medianoche, escoltado por 4 individuos perfectamente desconocidos que lo llevan al lugar de su muerte, y él va viendo la tierra, esa tierra por la que tanto vivió, aferrándose a la última de las esperanzas, diciéndose que tal vez en la comarca hubiese otro Juvencio Navas y que tal vez se habían equivocado. Qué clase de consolación, cuán inverosímil, cuán desesperado, ¿verdad? Que de veras que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Lo último que se pierde. Pero es patético en este caso, porque sabemos que no es así. Juvencio está fantaseando desesperadamente, ¿verdad? Ay, qué cuento tan doloroso, pero qué maravilla. Qué maravilla haber escrito un cuento así, amigos. Lo que yo daría por haber escrito un cuento así. Es extraordinario, es una obra maestra de suspenso, por los cuestionamientos éticos que levanta, sociales, teológicos incluso, por el cruento realismo con que está reproducida la sociedad mexicana de tiempos de la Revolución, por lo económico del texto. Vean ustedes que es una prosa muy limpia, muy económica, no le sobra una palabra, ni le sobra ni le falta una palabra, ni una coma, ni un fonema. Es un prodigio de síntesis, es un prodigio de precisión y de economía verbal. Eso es algo extraordinario, ¿verdad? Es una prosa seca. No es una prosa emperifollada, no es una prosa adornada. Y no tengo nada contra las prosas emperifolladas, me parecen maravillosas también. Pero en este caso, Rulfo, es lo propio de su estilo en todas sus obras, opta por una prosa muy dépouillée, dirían los franceses, muy limpia, muy despojada, dépouillée, muy desnuda. Una prosa muy desnuda, sin ¿verdad? Sin atavíos, sin vestidos de lujo de ningún tipo. Eso le da más fuerza al relato, eso le da más fuerza. Todo el cuento es una especie de máquina perfecta que nos conduce hacia el desenlace, sin digresiones, sin perderse en ensayos o en especulaciones teóricas o filosóficas. Eso, las especulaciones teóricas y filosóficas me quedan a mí. Yo, que soy el lector y que estoy transmitiéndoles a ustedes este cuento y estudiándolo y comentándolo. Ese es mi trabajo. Eso es lo que le corresponde al lector. Elaborar las tesis, repito, filosóficas, sociológicas, históricas, teológicas incluso, que puede suscitar este cuento. Eso me toca a mí, pero no lo hace Juan Rulfo. Juan Rulfo simplemente nos presenta los hechos. Mala cosa sería que se hubiera puesto a escribir un ensayo ahí metido en medio del cuento, ¿verdad? Mala cosa. Una intervención horrible de parte del narrador. No. Para filósofos estamos los lectores. Para intérpretes estamos los lectores. Para exégetas, para descodificadores, para decriptadores,
Para el papel de hermeneutas, es decir, de lectores de signos, de descifradores de signos, estamos los lectores. Esa es nuestra función, descifrar los signos del cuento. Lo de Juan Rulfo es simplemente narrar de manera desnuda y brutal una historia, y lo hace magistralmente. Queridos amigos, así terminamos esta primera experiencia, este primer juego. Todo es un juego, todo es un ludus. Tenemos que tratar de tomarlo con espíritu de juego. Esta primera experiencia del programa Quédate en casa con los grandes escritores, que vamos a seguir haciendo, bueno, tan pronto, tan frecuentemente como sea posible. Los haremos con seguridad con más frecuencia que una sola vez a la semana, porque nuestro país pues está viviendo un momento difícil. Estamos en la casa, tenemos que hacer, los artistas tenemos todos que contribuir a que esa estadía en la casa sea no solo llevadera. A ver, no se trata de matar el tiempo, que en realidad es el que nos mata. No, yo no estoy haciendo esto para matar el tiempo, estoy haciéndolo para darle al tiempo un contenido, para darle a ese tiempo que podría ser tedium vitae, tedio de la vida, y vacío, y pereza, y hastío, darle un contenido, y un contenido hermoso literariamente, y que además nos mueva a la reflexión. Yo estoy seguro, pero absolutamente seguro, amigos, de que ustedes no van a olvidar nunca este cuento. Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Ese cuento tiene esa magia inexplicable que no tienen otros cuentos, igualmente buenos por lo demás, pero no la tienen, que es la facultad de la memorabilidad. Son cuentos memorables, cuentos que nunca se olvidan. Un gran cuento, en primer lugar, tiene que ser un cuento que no se olvide, que nos siga habitando, y al que volvamos periódicamente a leerlo varias veces en la vida, o a rememorarlo varias veces en la vida, que quede como habitando dentro de nosotros, que sea inquilino de nuestras almas, que nos habite y nos informe. Y este ciertamente es uno de ellos. Entonces tengo la certeza de que, si no, mis especulaciones, mis interpretaciones, mis exégesis, que no valen nada, por el cuento en tanto que tal, estoy seguro que los va a seguir habitando, que es algo que tal vez hasta en sueños se les aparezca Juvencio Nava y Guadalupe Terrero disputándose ahí por la cuestión de la cerca y por las cuestiones de la tierra. Queridos amigos, un abrazo lleno de cariño, lleno de afecto, lleno sobre todo de gratitud por prestarle atención a mis palabras. Repito, esto no es más que un juego, es un experimento. Lo seguiremos haciendo tan regularmente como sea posible, varias veces a la semana, para que siempre tengan ustedes ese espacio para oír cosas hermosas, cosas sobre las que vale la pena meditar, y que esa estadía en casa sea más productiva, más plena, más pletórica de goces y de bellezas. Esa es la función que yo me propongo, esa es mi meta, ese es mi sueño, ese es mi ideal con este programa. Quédate en casa con los grandes escritores. Este es el primer número, este es el primer programa, por así decirlo, el programa piloto, y como decía, lo dedico de manera muy cariñosa para los amigos de mi queridísimo Centro Cultural México, que es para Arturo Valencia, su director, que es un hombre extraordinario, y para la distinguida colonia mexicana radicada en Costa Rica, porque el autor que escogimos es uno de los más grandes representantes literarios de México. Un fuerte abrazo para todos y hasta muy pronto.